Algunos están estudiando el Evangelio según Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Juan, el Evangelio, y estudian los cuatro evangelios, que lo dicen como cuatro evangelios, pero en realidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal, Carlos Rumeni. Es importante que este año lo arranquemos y lo comencemos con un estudio bien profundo acerca del Evangelio del Reino de Dios. Este tema que me he propuesto hacer para este canal y para que vayamos avanzando en la formación, en el crecimiento espiritual, en el crecimiento también ministerial, para todos aquellos que ya tienen un ministerio o aquellos que están en el ejercicio del ministerio, les va a servir muchísimo este tema, el profundizar en este tema en el Evangelio del Reino de Dios. Porque este es uno de los temas más poderosos para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para todo nuestro ser. Y por eso me he propuesto hacer esta serie de estudios que vamos a arrancar en este año 2024 de una manera bien profunda. Ahora, ¿por qué les digo que es lo más poderoso que ha llegado a nuestra vida? Vamos a mirar un texto bíblico que está que el evangelista Juan menciona en el capítulo 1, versículo 1. Cuando menciona y dice, y tomando el texto bíblico, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Desde un principio el Señor nos ha querido dar a nosotros un mensaje, y ha sido el mensaje de su palabra. Cuando nos miramos en el texto original, cuando nos habla y nos dice acerca del verbo, la palabra verbo es una palabra en el griego glogos, en su término original significa palabra. Quiere decir que en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y esa palabra era Dios. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿A qué hace referencia a esa palabra verbo? A la palabra logos, que significa palabra. Es decir, que en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Dios, el Padre, siempre ha querido darnos un mensaje. Y ese mensaje es el mensaje de su palabra. Es el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Y es lo que quiero profundizar en este canal. Hemos venido hablando, ustedes miran en los episodios anteriores, en los que vienen siguiendo el canal desde hace mucho tiempo, se van a dar cuenta que empecé hablando del fundamento, de Cristo como el fundamento, como la roca, pero eso es como el principio y como la base que tenemos que tener. Pero vamos a ir más allá. Vamos a ir ya además del fundamento que es Cristo, vamos a ir más allá en cuanto al conocimiento, en cuanto al entendimiento, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje central de la palabra de Dios. Porque podemos encontrar en muchos canales, y son buenos, algunos, no todos, pero son algunos canales que te llevan a la apologética, que es muy bueno también, que nos llevan a la edificación también. Y hay unos que son un poquito más polémicos, donde menosprecian a algunos, otros critican a otros, pero la idea de este estudio y la idea de esta enseñanza que vamos a estar organizando y vamos a estar mirando a través de todo este 2024, va a ser algo muy confrontador. Y espero que usted que está allí, que está viendo y que está escuchando, usted no lo está haciendo por casualidad ni por coincidencia. Lo está haciendo porque ya está cansado de siempre lo mismo, de siempre estar en las mismas y de no avanzar. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos fortalecernos espiritualmente, sobre todo para cosas que puedan venirse, que puedan ser buenas como puedan ser malas, pero pues como dice Romanos 8:28, para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien.
Entonces, tomar este tema del Evangelio del Reino de Dios con el propósito de poder nosotros resolver cualquier problema, resolver cualquier dificultad. Y eso es lo que necesitamos nosotros aprender. Porque siempre estar dependiendo de la solución de alguien, del político de turno, del pastor de turno, del líder espiritual de turno, siempre esperar la solución de parte de ellos es muy, muy complicado. Necesitamos cada uno de nosotros aprender a solucionar los problemas, las dificultades, todo lo que se nos presente a diario. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Entendiendo y comprendiendo el propósito eterno de Dios, que está en el Evangelio del Reino de Dios, que es en el mensaje que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros. Entonces, ¿cuán importante es esta parte? Hay muchos textos que puedo citar yo dentro del canal, dentro de la enseñanza que vamos a estar viendo, pero vamos a ir poco a poco. Quiero que se queden solamente en esta vez con este texto. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra. Porque nosotros podemos decir, esta es la palabra de Dios y mostrar un libro negro. Y decir, esta es la palabra de Dios, pero déjeme decirle que no en todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Porque hay cosas donde habla la serpiente, hay palabras de la serpiente, hay palabras del ser humano, hay métodos, hay cosas que se mencionan y que no lo dijo Dios. Y que Dios fuertemente les habla y les dice que Él no lo habló. Entonces, tenemos que ir identificando a través de la Biblia, a través de este libro, que Biblia significa biblión, conjunto de libros, tenemos que ir identificando el Evangelio del Reino de Dios, identificando a qué se refiere el Reino de Dios, identificando cuando todas las palabras que el Señor Jesucristo mencionó en cuanto al Evangelio del Reino de Dios. Algunos están estudiando el Evangelio según Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Juan, el Evangelio, y estudian los cuatro evangelios, que lo dicen como 4 evangelios, pero en realidad no son 4 evangelios. Es un solo evangelio, es un solo mensaje, y es el mensaje del reino de Dios. El mensaje es un solo evangelio, es el evangelio del reino de Dios. Porque si decimos que hay 4 evangelios, estamos diciendo que pues, aquí, ¿a cuál le creemos? Y ahí es donde viene la confusión. ¿A cuál de los evangelios le creemos? Ahí viene la confusión. Son 4 sí, pero 4 evangelistas que hablaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí ya me estoy haciendo entender en esa parte. Son 4 evangelistas que hablaron del evangelio del Señor Jesucristo. O sea que hay un solo evangelio, que es el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio del reino de Dios. Entonces, si te interesa este tema y si quieres continuar la secuencia de este tema tan maravilloso que es el Evangelio del Reino, te invito para que te suscribas, te invito para que actives esa campanita y te lleguen las notificaciones cada vez que vaya a publicar el tema. Es mucho lo que vamos a estar aprendiendo, porque voy a estar tocando el tema más importante sobre la tierra y el tema más poderoso sobre la tierra, que te va a servir para ti, para tu familia, para puedas ver una verdadera o una genuina transformación en tu vida. Y eso lo hace el Evangelio del Reino de Dios. Entonces, haz comentarios, que si comentas, esto va a coger más fuerza. Pero entonces déjame tu comentario, qué te parece este tema, qué quieres aprender en cuanto al Evangelio del Reino. Házmelo saber y vamos a irlo metiendo o vamos a irlo agregando a la secuencia de temas. Un saludo para todos. Recuerda, soy Carlos Rummenigge Camayo de carlosrumeni.com. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.